Hoy vamos a hablar un tema precioso que se llama Caminando en su presencia. La bendición más grande del ser humano es caminar en la presencia de Dios. Y yo voy a pedirle que abra su Biblia en Éxodo capítulo 33, versículos 14 y 15. Éxodo fue un libro escrito por Moisés, según los historiadores, y Moisés tenía algo que esta noche vamos a aprender: por qué Dios escogió a Moisés como libertador del pueblo de Egipto. Y en Éxodo capítulo 33, versículos del 14 al 15, quiero que note usted que la Biblia dice: y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso, dijo el Señor. Y miren las palabras de Moisés. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés tenía convicción de la necesidad de la presencia de Dios en su vida. Si hay algo que te va a librar del mal, si hay algo que te va a empoderar para alcanzar tu propósito, si hay algo que te va a dar toda la energía y la dirección para ubicarte en tu asignación celestial dada por la eternidad y para la eternidad, es precisamente caminar en la presencia del Señor. Y amados hermanos, cuando hablamos de la presencia de Dios es importante entender que Dios está aquí. Esta noche el Señor está aquí. ¿Cuántos han sentido su presencia? Dios siempre está en todos lados porque Él es omnipresente. Pero hay tres tipos de presencia. Una es la omnipresencia. Eso significa que Dios está en todo lugar, aún en el lugar, en el antro de perdición más terrible, más feo, más asqueroso. Dios está ahí, porque a Dios no se le escapa nada. Pero también está el segundo tipo de presencia que la Biblia dice que es donde dos o tres se reúnen en el nombre de Jesucristo. Te tengo buenas noticias porque esta noche estamos reunidos en el nombre de Jesús y Él ha prometido estar en medio nuestro. Pero el tercer tipo de presencia que la palabra nos habla es la gloria del Señor, de lo que hemos estado cantando. Cuando la gloria del Señor se manifiesta en un lugar, el enfermo es sanado, el pecador se arrepiente, el que odia cambia su odio por amor, el que tiene rencor deja el rencor y decide perdonar. Esa es la gloria de Dios. Donde la gloria de Dios se manifiesta, lo destruido es restaurado, lo enfermo es sanado, lo podrido es vuelto a la vida, porque la gloria, cuando la gloria de Dios toca algo, vuelve a su estado original. Y si Moisés fue escogido para liberar al pueblo, para sacar al pueblo y para llevarlo a la tierra que fluye leche y miel, fue porque Moisés era un apasionado por la presencia de Dios. Tú debes entender que como seres espirituales, ¿sí? Esa persona que está a la par tuya es un ser espiritual, que se le ha dado un cuerpo y se le ha dado un alma. Míralo, el que está ahí, es espíritu, sí, así es. Pero nuestro espíritu ha vuelto a la vida por la obra redentora de Jesús. Ahora, yo quiero que ore conmigo de la siguiente manera: Padre, revélame tu presencia, revélame la realidad de tu presencia en mi vida, no solo en la iglesia, sino donde quiera que vaya. Yo quiero tener realidad de tu presencia y moverme en esa realidad. Gracias por tu palabra, Señor. Direccióname con tu palabra hacia tu presencia y hacia apasionarme por estar contigo, Señor, siempre, y respetar esa presencia en el nombre de Jesús. Aunque Dios está en todos lados, si somos sinceros, no siempre sentimos
el mismo grado de presencia. ¿Y qué determina eso? Bueno, pues debemos entender que para que la gloria de Dios, su presencia se manifieste en un lugar, voy a quitar tal vez esto, para que no, aunque me está tapando la barriga, pero voy a quitarlo por un momentito. Yo lo había dejado por eso, para que me tapara, me viera un poquito más elegante, pero la realidad de la presencia del Señor, al final, eso es lo que va a marcar la diferencia. Tú puedes venir a un lugar donde la presencia de Dios se manifestó, como ahorita estábamos adorando al Señor, pero pudo haber alguien que no estuviera cantando con el entendimiento, no estuviera cantando con el corazón, no estuviera derramando su alma, no estuviera conectándose con las palabras de la alabanza. Entonces para esa persona su percepción de la presencia va a ser limitada porque no le puso fe. Y sin fe es imposible agradar. Pero cuando tú cantas con fe, cuando tú sabes a quién le estás cantando, hay una conexión que el Señor no se puede quedar con eso y viene y desciende, que Dios es una persona, mi hermano. Entonces tú sientes algo y de repente cuando le estás dando a un necesitado, es otro momento en que tú puedes sentir una presencia de Dios muy fuerte, porque hay una conexión entre el dar y Dios, porque Dios es un Dios que da. Entonces cuando tú das, en ese momento estás accionando con un atributo de Dios que es desde la eternidad. Dios es un Dios que crea, que da. Satanás resta y divide, pero el Señor suma y multiplica. Entonces hay momentos de presencia en la vida de uno, pero debemos entender que si hay algo que va a mover el poder de Dios en tu vida y que va a hacer que seas efectivo para cumplir tu asignación aquí en la tierra, es precisamente caminar en la presencia de Dios. ¿Cómo así, mi hermano? Jorge puede estar aquí en la iglesia, hablar con los hermanos, compartir, puede servir en la iglesia, pero en un momento determinado va a estar allá afuera y puede que esté delante de amigos. Y puede que los amigos pudieran estar diciendo muchas cosas, muchos disparates, tal vez muchas cosas sin sentido que no edifican. Pero llegará un momento donde de repente la gloria de Dios cae sobre él y les diga: ¿tú crees que toda la vida vas a vivir así? Tienes que arrepentirte, porque llegará un día donde todos vamos a ser juzgados. Tú no puedes estar, si él se da cuenta que tal vez uno de sus amigos está menospreciando a alguien, a una chica, está tratando mal a sus padres, llega un momento donde el fuego de la presencia de Dios en él puede moverse al punto de que esa persona, por las palabras de Jorge, puede ser transformada para un cambio de ruta, donde iba tal vez hacia perdición y es transformada, aunque en el momento tal vez lo rechace, pero el fuego del Señor en una persona, amado hermano, eso transforma los ambientes. Por eso es que uno de los personajes más famosos, profetas más famosos, donde la gloria de Dios se mostró, fue precisamente Elías. Elías era tan admirado por el pueblo de Israel hasta hoy en día, porque ningún otro había hecho descender fuego del cielo. Y él les dijo, al punto de que Elías dijo: ¿saben cuándo va a llover? Cuando yo diga va a llover. ¿Se imagina usted un ser humano que pueda decir eso? Le tengo buena noticia. El Señor dijo: si tú, para el que cree, puede decir a esta montaña: quítate, y se quitará. Hace poco estaba una hermana amiga nuestra en una boda y se acercó una lluvia, unas nubes de lluvia y en viento de lluvia, y entonces se levantó y dijo: bueno, así como el Señor oró, hoy vamos a orar que retroceda esa lluvia. Ella le dio lástima porque era al aire libre la boda de una amiga que estaba ahí. Entonces empezó a orar y en el nombre ordenamos que esos vientos, o sea, que esas nubes retrocedan. Y amado hermano, ¿qué cree? No llovió. Ahora, ¿usted cree que el Señor ama más a esa hermana que a usted? No. Ese mismo poder, dice la Biblia, que habitó en el Señor, es el mismo poder que Él quiere que fluya en nosotros. Escuche las palabras del Señor: las cosas que yo hago, ustedes también las van a hacer, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Ahora, Elías hizo descender fuego del cielo, y Elías los retó, inclusive tuvo la osadía de retarlos: llamen a todos sus profetas y hagan un altar y
Y el Dios que haga descender fuego del cielo, ese es el verdadero Dios, les dice. Y todavía les dicen, vaya, mojen el altar, para que no hubiera duda que una chispa, tal vez de repente cayó una chispa y por eso fue que no era que había descendido. No, mójenlo otra vez. Y lo tremendo es que ¿cuál era el secreto de Elías? ¿Cuál fue el secreto de Elías para que eso sucediera? La Biblia nos dice precisamente que entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, ¿qué dice? En cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Pero esa misma escritura nos da el secreto. ¿Dónde estaba Elías? ¿Cómo caminaba Elías? En la presencia del Señor. ¿Qué significa caminar en la presencia del Señor? Significa que él caminaba cuidando su relación con Dios, cuidando que todo lo que hiciera él fuera probado con el Señor, estando a la par de él. Es como, si puedes venir, Diego. No me estoy saliendo aquí de enfoque. Ok, para los de YouTube. Eso, vente. Entonces, si hay realidad de la presencia de Dios, cuando camino con Diego, imaginemos que Diego es Dios y yo voy caminando. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero gritarle a la Cheli, mi esposa, si yo no tengo realidad de la presencia, entonces voy a antes de irrespetar a Cheli, estoy irrespetando a Dios. ¿Y por qué no le tengo que gritar? Porque la Biblia dice que vuestra amabilidad sea conocida por todos. Ah, pero usted no conoce a mi papá, viera cómo le grita. No lo conozco, ora por él. Pero cuando tú tienes realidad de la presencia de Dios, eso es lo que la Biblia llama temor de Jehová. ¿Ha oído usted que el temor de Dios aparece muchas veces en la Biblia? Caminemos para acá. Cuando tengo ganas de decir algo, de cometer algún pecado, si tengo realidad de la presencia de Dios. Buenos días, Espíritu Santo. Yo no puedo obviarlo. ¿Cuál es el problema de la iglesia? Que ignora la presencia de Dios. ¿Cuál es el problema de la iglesia hoy en día? Ignoramos la presencia de Dios. ¿Y sabes qué? El Señor, aunque está ahí, Él te da libertad para que tú decidas. Pero a la larga, lo que nos va a hacer diferentes, lo que nos va a hacer ser luminares, lo que nos va a hacer proyectar es respetar esto, que el Señor camina y está donde quiera que yo vaya. Cuando yo respeto esto, entonces puedo decir que tengo temor de Dios. Que el temor de Dios es algo muy especial porque hay promesas que solo se van a activar en tu vida si tú temes a Jehová. Por ejemplo, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué dice? Y los defiende. Pero si yo no respeto, o sea, no tengo temor de Dios, entonces el ángel de Jehová dice, chao. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová no puede estar ahí porque no estoy respetando la presencia. Eso es bien interesante porque el arca del pacto representa la presencia de Dios. Y te acuerdas que el arca del pacto tenía ángeles. Donde está la presencia de Dios hay un mover angelical. Nosotros a los ángeles ni le rezamos: ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo, que me perdería sin tu compañía de noche ni de día. No le rezamos eso porque no necesitamos. Ellos son espíritus, dice la Biblia, ministradores de aquellos que son herederos. Pero hay que decirlo, hay un mover. ¿Por qué Satanás no podía hacer nada con Job? Dice que él era temeroso de Dios. ¿Qué significa eso? Había una activación angelical de protección sobre él. Entonces, por eso Satanás cuando viene, ahorita no es que sea Satanás, Diego, pero estaba el Señor, y entonces Satanás le dijo al Señor: si tú con toda la protección que le has dado,
Pero si le quitas eso, entonces fue una prueba excepcional con alguien que se estaba portando bien, pero la activación, la protección y la bendición estaba relacionada con respetar la presencia de Dios. Gracias, Diego. Entonces, ¿cuántos quisieran caminar de esta manera y decir: el Espíritu Santo en cuya presencia estoy? Amado hermano, el Señor va a venir un día y nos va a pedir cuentas. Y tenemos que entender que ese es nuestro lugar. Nuestro lugar es caminar en la presencia de Dios. Inclusive cuando tú fallas, no hay nada más importante que ponerte a cuentas. Si respetaste la presencia de Dios, es decir, no caminaste en el temor de Dios, pedirle perdón. Si lastimaste a tu cónyuge, porque la Biblia dice que no puedes presentar a Dios una ofrenda si estás peleado con tu hermano. Dice la Biblia: deja tu ofrenda, arréglate con tu hermano y ven. Porque la presencia de Dios, el tener realidad de la presencia de Dios, debemos entender que nos va a habilitar a nosotros bendiciones y también una relación correcta con Dios. No puede haber una relación correcta con Dios si no hay una relación correcta con mi prójimo. Lo voy a repetir: no puede haber una relación correcta con Dios si no hay una relación correcta con mi prójimo. Y debemos entender que por nuestra fuerza no se puede, pero gracias a Dios tenemos la bendición de la sangre de Cristo. Tenemos un llamado a estar a diario en su presencia por su sangre. ¿Cómo así por su sangre? Porque definitivamente por muchos años se comprobó que la gente no podía vivir la ley. Dijeron: miserable hombre de mí, decía Pablo, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Pero la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia. Yo quiero que usted examine cómo Dios quiere que tengamos tal relación con su presencia, que nos acerquemos confiadamente en una base diaria. La Biblia dice en Hebreos 10:19, mire qué poderoso esto. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía, no con Valentina, en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Puede ser que en nuestra mente, perdóneme usted, tal vez de hormiguita comparada con la mente de Dios, no lo dimensionemos adecuadamente, pero en realidad el Dios del cielo, el que creó el universo, quiere que usted y yo tengamos libre acceso al lugar santísimo que está en el cielo. Ya no el que estaba en el tabernáculo de Moisés, sino el del cielo, a la misma presencia de Dios. Dice el siguiente versículo: por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Por eso fue que el velo se partió en dos. El Señor dijo: ahora hay acceso. Muere el Señor, hay acceso hasta la misma presencia, aún mejor que los primeros sacerdotes. Usted y yo tenemos acceso al lugar santísimo. Y dice la Biblia: ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, Jesucristo, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Satanás nos mete en gran culpabilidad y Dios permite eso porque el pecado no nos lleva a nada bueno y permite que nos sintamos culpables en un momento determinado. Pero cuando tú te arrepientes sinceramente, y por eso es que la Biblia dice con corazón sincero, no es que te digan pasa al frente y haga una oración, porque a veces con la boca se confiesa, pero no hay justicia porque con el corazón no se creyó verdaderamente. Y el versículo dice: con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, porque se hace un testimonio público que queda grabado en las cámaras celestiales. Él me confesó. Pero es necesario que haya un corazón sincero. Y Dios quiere que entremos a la misma presencia del Señor y con plena confianza en Él. ¿Por qué? Porque la relación con el Señor debe ser una relación como con el mejor chero que podemos haber tenido jamás. Que tengamos libertad, aún con el peor pecado o el peor
decepción de tu vida, tú puedes acercarte no por tus méritos ni por mis méritos, sino por la sangre. La sangre te da entrada. Esto es algo sobrenatural, pero la Biblia dice que es una invitación constante de entrar directamente a la presencia de Dios. Antes no, antes habíamos, como nos habían enseñado, que habían pasos y mediadores, pero antes había un atrio, un lugar santo, pero el Señor dice directamente a la presencia de Dios. Y esto nos habla de intimidad, esto nos habla de lo que Dios quiere que tengamos a diario. Ahora, el siguiente versículo dice: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Y dice, termina este versículo diciendo: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios te ubicas en lo que a Dios le gusta. Cuando tú pasas tiempo en la presencia de Dios, estás como Juan, que dice la Biblia que él se pegaba al pecho del Señor, es decir, escuchaba los latidos del corazón del Señor, lo que a Jesús le emocionaba. Cuando tú, al igual que Juan, estás en la presencia de Dios, en el pecho del Maestro, escuchas lo que el palpitar del corazón del Maestro, lo que a él le gusta, y entonces tú puedes accionar en base a lo que agrada al Señor. Por eso es que dice el versículo: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos. O sea que ya en estos tiempos bíblicos había gente que tenía el hábito de dejar de congregarse. Si no, animémonos unos a otros. ¿Quiénes deben animar a gente que se deja de congregar? Según lo que acabamos de leer: el pastor, los líderes, todos. Está hablando en plural. Si tú de repente notas que alguien, un hermano, está siendo edificado, está creciendo, y de repente no lo ves, déjate usar por el Señor para animar a otros. Porque dice: si no, animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Si tú verdaderamente sabes que el Señor viene y tienes conciencia de la segunda venida del Señor y lo estás esperando, tienes que participar en animar a otros a no dejar de congregarse, porque la sangre del Señor nos limpia, dice la Biblia, cuando tenemos comunión los unos con los otros. Ahora, este evangelio, la razón de que no estemos en una religión más, sino estemos realmente en una relación con el Señor, y el evangelio en sí, la razón del evangelio es su presencia. El evangelio existe y se dio por causa de la presencia de Dios. Es decir, el propósito de que el Señor viniera a morir y derramara su sangre y fuera vituperado y fuera castigado en lugar nuestro, porque nosotros merecíamos ese castigo, fue precisamente el acercarnos a su presencia. Si tú te recuerdas, versículos en la palabra nos hablan claramente de esto. Por ejemplo, la versión Kadosh dice en 1 Pedro 3:18: porque el Mashiach o Mesías mismo murió por los pecados una vez para siempre, una persona justa en nombre de las personas injustas. ¿Cuántos dicen ese soy yo? Para poder acercarlos a ustedes hacia Yahvé, acercarlos a Dios. Él fue entregado a muerte en la carne, pero resucitado por el Ruaj. ¿Cuál es el Ruaj? El Espíritu. ¿Cuánto dan gloria a Dios porque resucitó al tercer día? Pero dice, ¿cuál fue el propósito entonces del evangelio? Para poder acercarnos a la presencia del Señor. Porque antes éramos enemigos. ¿Por qué? Porque el Señor no puede habitar con aquel que abraza el pecado y la impureza, porque Dios es espíritu y puro. Dios es santo. La Biblia dice que debemos ser santos como Él es santo, y la única manera de hacernos santos fue como en el antiguo pacto, donde derramaban la sangre de un corderito sin mancha que representa a Jesús, y el sacerdote ponía las manos sobre el cordero como trasladando los pecados del pueblo y lo mataban, pero tenía que ser un cordero perfecto. Entonces esa sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay redención de pecado. Entonces, pero este cordero fue el cordero perfecto, no como los corderitos, sino el mismo Hijo de Dios. Por eso, amado hermano,
tenemos que cuidar esta salvación tan grande y buscar de su presencia, porque esa es la razón del evangelio. No venir solo a la iglesia, no tener buenos amigos en la iglesia solamente, eso es parte de la bendición, sino tener comunión con Él, con su presencia a diario y donde quiera que esté. Puede ser en un carro, puede ser, recuerdo cuando llegamos con un amigo que se llama Romeo Bernal, ya falleció, pero me llevaba él en su carro, me dio ride a la casa, todavía vivía con mis papás, no me había casado, porque el casado casa quiere hoy. Dicho sea de paso, no se vaya a vivir donde él. Ay, hermano, pero es que si no nos alcanza, si no le alcanza, órele a Dios para que le provea, porque dejará a su padre y a su madre, dice, y se unirá a su mujer. O si quiere, no, váyase a vivir con su suegra y después me cuenta. Pero bueno, también la Biblia dice en Efesios 2, 16 al 19, por medio de su muerte en la cruz, Cristo puso fin a la enemistad que había entre los dos grupos y los unió formando así un solo pueblo que viviera ¿en qué? En paz con Dios. Cristo vino y anunció las buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes que no son judíos y estaban lejos de Dios. ¿Cómo estábamos nosotros? Lejos de Dios. Como a los que son judíos y estaban cerca de Él. Por medio de lo que Jesucristo hizo, tanto los judíos como los no judíos tenemos un mismo espíritu y podemos acercarnos a la presencia de Dios, o sea, a Dios el Padre. Por eso ante Dios ustedes ya no son extranjeros, al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos, ahora son de la familia de Dios. Dígale al que tiene al lado, tienes todos los derechos de hijo de Dios. O yo me hubiera emocionado un poquito más de que eso, pero usted tiene todos los derechos de un hijo de Dios. Oh, hermano, eso es grande, por si no lo sabía. Todos los derechos de un hijo de Dios. El que se meta con usted se está metiendo con su Padre. Usted tiene todos los derechos, la ventana de los cielos. Pero dice también, Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Con un amigo, para que sea tu amigo, tú pasas tiempo en la presencia del amigo, ¿sí o no? No puedes tener un amigo que nunca lo miras, que nunca hablas, que nunca tienes comunión, relación. Pero un verdadero amigo, hay una relación cercana. Y Dios nos hace el llamado a acercarnos a Él. No a tener una relación lejana. Puedes venir a la iglesia y aún así tener una relación lejana con Dios. Y más cercana con Snapchat. No, hermano, yo eso no. Está mal las redes, no. No es que no me malentienda. Yo cuando hablo esas cosas, no significa que algo sea malo en sí, porque nada es malo en sí, sino si eso se vuelve tu Dios o te quita o te distrae de alcanzar tu propósito en el Señor, en ese momento se convierte en un ídolo, según la palabra. Entonces en ese momento sí ya es un problema. Porque va en contra del primer mandamiento que dice no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Y como el que es mi Dios tiene mi prioridad, el que es mi Dios tiene mi tiempo más importante, el que es mi Dios tiene el primer lugar en mi corazón. Ahora, la Biblia dice en Hebreos 4:13, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. ¿No pensaste que no te habían visto hablando con la chanita? Nada es oculto. Le recordó. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Todo. Que todo está expuesto a sus ojos. Todo. No hay nada que puedas hacer que diga, aquí mi mamá no ha venido.
démosle con todo. No ha venido, aprovechemos ahorita. Total, yo me quiero ir de la casa, así que si quedo embarazada, mejor. Hay gente que así pensó, unos amigos míos de otro país, no vaya a pensar mal. Y no le fue bien. Pero mire, todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendimos. No es al pastor, no es a los líderes, no es a Él. Al final que vamos a rendir cuentas. O sea, a uno lo puedes engañar, pero a Dios no vas a engañarlo. Dios no puede ser burlado. A Él vas a rendir cuentas y por eso Él ha dejado acceso a su presencia. Para que en su presencia, como decíamos el domingo, en su presencia el Señor te revela tu corazón. El Señor te muestra lo que está mal. Mientras tú más accedas a su presencia, más se derrite el cáncer de pecado en tu vida. Lo voy a repetir. Mientras más acceses a su presencia, más se derrite el cáncer de pecado en tu vida. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es al pecado lo que la radiación es a un tumor, por ejemplo. Cuando tú te expones a la presencia de Dios, como Moisés, tu rostro resplandece. Eres transfigurado como el Señor cuando te expones a la presencia. Y sabes, nos llamamos luminares como un nombre que el Espíritu Santo me dijo a mí. Ese es el nombre de la iglesia. Me lo mostró en Filipenses 2:15. Y eso no es casualidad, porque para brillar con efectividad allá afuera necesitamos exponernos a la presencia de Dios. Como el Señor estaba en la presencia de Dios y era transfigurado y brillaba, Moisés también se tenía que poner. Imagínense un día que venga Anet con una mantelina así, no se vaya a extrañar, ¿verdad? Ha estado mucho en la presencia. Y, wow, eso era literal, que brillaban. Pero hoy en día el Señor quiere que nosotros brillemos y no hay manera de ser luminar mejor que pasando tiempo en su presencia. Y sin necesidad de que vayas a arrodillarte ahí a tu cuarto, sino que puedes ir en tu carro. Y se me olvidó que le estaba contando la historia de mi amigo, ya no se la terminé de contar, pero estábamos, usted no me acordó, llegó a dejarme y veníamos oyendo una alabanza. Y hermano, es como que en un momento una frase de la alabanza te quiebra, y me quebrantó a mí y empiezo a llorar. Y él empieza a llorar y mire, los dos llorando. Si hubieran pasado nuestros amigos, me hubieran dicho, ahí están las lloronas. Pero mire, llorábamos y yo no quería dejar de llorar porque yo sentía la presencia de Dios. Y Dios yo sé que a usted le ha pasado algo así. Estaba oyendo a Marcos Vidal y otra vez, y a mí me gusta que me pase eso, porque de repente una frase de la palabra me conmueve mi espíritu y me toca. Le he contado de Valentina, que le pidió al Espíritu Santo, lléname, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, papi. Me dijo cuando tenía 5 años, porque ella oyó de eso y dijo, yo quiero ser lleno del Espíritu. Solo pídeselo, le digo. Y veníamos de Nashville a Atlanta, nos llevaban porque el pasaje le salía más barato al hermano saliendo de Atlanta, entonces por eso nos llevó a Atlanta. Pero eso no se lo vaya a contar, eso es entre usted y yo. Entonces, pero era un propósito de Dios, porque en ese camino de 3 horas, de repente empieza a llorar, y empieza a llorar. Y usted sabe, cuando uno de papá ve a un hijo llorar, lo permite, ¿qué te pasa, mi amor? ¿Cómo? Y entonces, no, nada. Pero, ¿por qué está llorando? Es que Jesús, ¿qué te pasa? Y entonces el burro yo entendí, ¿verdad? Que me acordé lo que le había pedido. ¿Sientes a Jesús? Eso le hacía así. Ay, no, mi amor, aquí estoy, dale con todo, deja que te llene. Y hermano, ella se burla de mí, me dice, tú aceptaste a Cristo hasta los 19 años y yo ya lo tengo. Te gané, tico. Y amado hermano, dice la Biblia que dado que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, dice, aferrémonos a lo que creemos. Pero mire lo que quiero que lea. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Hasta mi examen de Mate 4.
Todas las pruebas, el Señor conoce a cabalidad lo que tú puedes pasar en un momento determinado. El rechazo de una persona, la injusticia de alguien, el maltrato, ayúdeme usted, el que hablen de ti, todo eso el Señor lo sufrió, todo, no hay nada, abusos, todo, el Señor te entiende a cabalidad, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas. Sin embargo, Él nunca pecó. Y mira lo que dice, esto me encanta. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia. Nuestro llamado es a estar cerca y no lejos. Y con toda confianza, porque si somos sinceros, ¿por qué dice con toda confianza? Porque en realidad la gente en su corazón muchas veces se siente culpable. El Señor sabía eso, que vamos a decir, no, que se acerque Diego porque él está liderando, joven, él sí lo va a oír el Señor. En cambio yo soy muy malo. No, no es así. Dice, ¿por qué? Porque no has entendido el poder de la sangre de Jesús. Pero tú puedes acercarte con libertad. Claro, si tienes un problema en tu vida, una debilidad, una situación de pecado, tienes que buscar desechar eso, es decir, buscar ayuda, confesar tu pecado, apartarte, buscar tal vez un mentor, como la Biblia dice, confesaos unos a otros vuestras faltas y orad unos por otros para que seáis sanados. Y aunque es importante tener un mentor, eso no significa que tienes que sustituir la relación con el Espíritu Santo y la presencia de Dios, que es lo más importante. Es más, muchas veces hay gente que distorsiona el asunto y tiene al mentor haciendo la labor que el Espíritu Santo tiene que hacer en su vida en intimidad. Por eso no se vale. No se vale. El mentor es una persona que en la sabiduría de Dios y por el poder del Espíritu Santo te ayuda a ubicarte, a estar orando por ti, a estar confrontando con dulzura, pero ayudarte a que no caigas en lo mismo. Pero el Espíritu Santo dentro de ti, cuando tú tienes acceso a la presencia y vas a la presencia de Dios, llega un momento donde le va a ser fácil realmente al mentor, porque cuando uno se llena de Dios en la presencia del Señor, entonces puede vencer cualquier pecado, cualquier situación adversa. Pero mire lo que dice, acerquémonos con toda confianza. ¿Por qué dice con toda confianza? Porque no importa lo que hayas hecho, no importa la situación crítica en que te encuentres. Hace poco me dio tristeza escuchar a una persona que yo había admirado mucho. Soy sincero, a mí me hacía reír y me recordaba a mi papá, porque mi papá nos sentábamos a verlo a él dar su comedia en la televisión, y era chistoso y un genio, pero lastimosamente tenía una debilidad y abusó aparentemente de algunas mujeres y ahora pues fue condenado. Es un señor que se llama Bill Cosby y tristemente así puede pasar también con un hermano en Cristo. Puede tener muchas cualidades, puede ser muy talentoso, puede inclusive servir aquí al frente y todo, pero si tiene situaciones no resueltas, secretas, y por eso la necesidad de un mentor, porque hay cosas que uno necesita confesar para ser libre, no a la manera antigua que uno tenía que rezar 20 Aves Marías y dependiendo del pecado, ¿verdad? No es así, pero sí tiene parte de verdad lo que ellos hacían, solo que distorsionaba, pero sí, de hecho, aparece muchas veces en la Biblia. Cuando Juan el Bautista bautizaba, dice que llegaban y confesaban sus pecados y eran libres. Pero mira, al final de cuentas, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nos acerquemos con toda confianza al trono de la gracia, a su presencia, y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. O sea, Dios extiende su gracia. Si somos sinceros, yo no sé usted, pero yo me he sentido mal de repente y le digo, Señor, perdóname, me siento mal conmigo mismo. Pero una cosa es que el pecado te alcance y una cosa es que tú practiques el pecado, porque si te vuelves un practicante de pecado va a haber una consecuencia. Siempre puedes hallar el oportuno socorro, siempre puedes hallar la misericordia de Dios, pero hay consecuencias que el Señor quisiera evitarte. ¿Qué hubiera pasado si este
Bill Cosby tal vez hubiera dicho su problema a tiempo, hubiera confesado, probablemente hubiera hallado el oportuno socorro y no hubiera tenido que sufrir lo que ahora está sufriendo, porque se mantuvo callado por orgullo, por egoísmo, por lo que usted quiera. Entonces, ¿a qué voy, hermano? El tiempo está avanzando y quiero terminar temprano. No te acomodes a una relación distante con tu padre. Puedes estar en Cristo, pero con una relación distante de su presencia. En pantalla aparece un esfuerzo humano para acercarse a la presencia de Dios. ¿Se acuerda cómo se llama esa torre? De Babel. ¿Y para qué hicieron esta torre? Supuestamente para llegar al cielo y estar cerca de Dios. Usted dirá, ¿y qué tiene de malo eso? Porque estar cerca de Dios me parece algo bueno. Pero vino el Señor y no le gustó. Y ahí surgieron las lenguas. Antes todos hablaban el mismo idioma. ¿Se imagina que todos habláramos español? Qué chivo, hermano, me voy a China y les entiendo a todos esos chinos. Pero no se puede. ¿Por qué? Por lo que pasó en esta torre. Tiene que llegar a Francia y tienen las carotas que le van a hacer los franceses, porque si usted no habla francés no le quieren hablar ni en inglés. Bueno, no todos los franceses, pero usted queriendo comprar pan francés. Pero esto, ¿de qué nos habla? Sí, hermano, pero sí, si querían acercarse a Dios, ¿qué tenía de malo? Lo malo es que tú puedes estar inclusive aquí en la iglesia y acercarte a Dios, pero el verdadero acercamiento a su presencia que te estoy hablando es un acercamiento secreto, un acto invisible de tu corazón. Acercarse a su presencia es un acto invisible del corazón. Por eso es que lo puedes hacer en cualquier lugar. Por eso es que el Espíritu es tan lindo que se contrista cuando nosotros le fallamos, decimos algo que no está bien o pecamos. Y se contrista para que nosotros mismos reaccionemos. Pero cuando tú te acercas a la presencia de Dios, puede ser que te estén latigando, puede ser que te estén escupiendo como le pasó a Jesús, pero su corazón estaba en la presencia del Padre. Entonces, él no estaba viendo el dolor temporal, él estaba en la presencia del Señor. Si alguien caminó en la presencia del Señor, fue precisamente nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿de qué se trata? Nuestro corazón es engañoso y muchas veces se direcciona hacia otros lugares que no son la presencia de Dios. Direccionas tu corazón hacia la preocupación, direccionas tu corazón hacia el temor, direccionas tu corazón hacia las riquezas malavidas, direccionas tu corazón hacia el resentimiento, direccionas tu corazón hacia otras cosas que no son su presencia. Pero tienes que entender que se trata de direccionar nuestro corazón hacia la presencia de Dios, que está tan distante como el lugar santísimo del cielo y tan cerca como la puerta de tu fe. En otras palabras, el elemento clave acá para vivir en su presencia, para caminar en su presencia y para ver la gloria de Dios es precisamente la fe. Tenemos un sacerdote perfecto, que es Jesús, pero yo quiero adelantarme y hablarte de las razones por qué el Padre anhela que nos apasionemos por su presencia. En realidad, solo su presencia es el camino a la alegría verdadera. La Biblia dice que el Señor siempre, sé que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido, decía el salmista, porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro porque tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudre en la tumba. Pero mire que dice, me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Esas son palabras que después fueron asignadas, se entendieron que eran palabras del Mesías, del Hijo de Dios. Entonces Jesús se mantuvo en la presencia
Y eso fue lo que lo fortaleció dentro de su corazón. No importaba lo que los demás dijeran. Cuando estás en la presencia, tú escuchas tu valor, tú escuchas tu identidad, tú sabes quién eres en Cristo. Cuando estás en tu presencia, no hay lugar para otras voces, porque el Padre te abraza y está contigo. Dice la Biblia, lo has dotado de bendiciones eternas y le has dado la alegría de su presencia. Cuando estaba ministrando a Anet, ella dijo que en su presencia hay plenitud de gozo. Y esto es bien interesante porque aparte de la alegría, también en el Señor encuentras el verdadero deleite. Y yo voy terminando con esto. Cuando tú te vuelves un apasionado por caminar en la presencia de Dios, ya la hiciste, porque el Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Eso probablemente ya lo habías leído, pero la palabra plenitud, mira qué lindo esto, en el griego es soba, pero soba significa satisfacción, plenitud. Y me gusta esto porque en su presencia hay satisfacción, y la palabra gozo en el hebreo es shimcha, que significa deleite. Shimcha, que significa deleite. Y esto es tremendo, mi amado hermano, porque yo no sé usted, pero hay secretos en la Biblia que uno debe descifrar. ¿Cuántos les gustaría que el Señor concediera las peticiones de su corazón? Pues la Biblia dice: deleítate a sí mismo en Jehová. ¿A qué se refiere esto? Es precisamente shimcha. Entonces, cuando tú accedes a la presencia del Señor, cuando te vuelves una persona de presencia, que respetas la presencia del Señor, que buscas su presencia, lees la Biblia para oír la voz del Señor y te metes con el Señor donde quiera que vayas, respeta su presencia y caminas en su presencia, este deleite es el que la Biblia dice que deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, el poder deleitarse en el Señor para conceder las peticiones del corazón está amarrado a una vida que camina en la presencia de Dios, respetando su voluntad, respetando su omnipresencia y amándole con todo el corazón. Recuerda, solo en su presencia obtienes verdadera protección. La Biblia dice: los escondes en el refugio de tu presencia, a salvo de los que conspiran contra ellos. Los proteges en tu presencia, los alejas de las lenguas acusadoras. ¿Usted quiere que no hablen de usted? Vuélvase una persona de la presencia del Señor. Métase en la presencia, porque eso se convierte en un refugio. Dios te salva de los que conspiran contra ti. Por eso es que David estuvo a punto de morir muchas veces, pero no lo pudieron matar. ¿Por qué? Porque era un hombre de presencia. Era un hombre que tenía amistad con Dios, hablaba con Dios. Cuando estaba bravo, se quejaba con Dios, no con la gente. Entonces se quejaba en la presencia de Dios. ¿Me puedo quejar en la presencia de Dios? A solas con Dios, al final el Señor conoce tu corazón. Claro, Él te va a llevar a un estado de contentamiento en su presencia. Pero David le decía: quiébrale los dientes a mis enemigos. Entonces, cuando estaba molesto, y era honesto, tenía un corazón sincero. Por eso ya me tocaron las golondrinas, entonces ya voy a terminar. Pero miren, dice: los proteges en tu presencia. ¿Cuántos quieren esa protección? Te pueden amenazar, te pueden decir que te van a afectar tu vida. Cuando tú estás en la presencia de Dios, ¿sabes qué significa eso? Que el que controla hasta el último detalle del universo, Él obrará a favor tuya. Por eso no debes temer si caminas en su presencia. Y por eso lo que debemos preocuparnos es de mantenernos en su presencia. Por último, déjame decirte que solo en su presencia obtienes verdadera prosperidad. El Salmo 102:28 dice: los hijos de tu pueblo vivirán seguros, los hijos de sus hijos prosperarán en tu presencia. Mire qué lindo esto.
Dios quiere que usted sea prosperado en todo y que tenga salud, así como prospera su alma. Pero conexión con esa prosperidad verdadera es la presencia del Señor. Hermano, ¿cómo pongo activo esto? Bueno, me quedé pendiente de algunas cosas y seguiremos hablando más adelante, pero me llamó mucho la atención lo que dijo cierto personaje muy famoso, un pastor que le tocó vivir cosas difíciles, pero él se apasionó por la presencia, escribió uno de los libros más importantes acerca de la presencia de Dios, y él se metió en una búsqueda. Una semana se reunían una vez al mes a orar, pero después empezó a crecer eso. Empezaron a buscar más del Señor con pastores de repente, y este amigo que se llama Francis Frangipane dijo algo bien interesante. Mire qué tremendo. Debemos redimir el tiempo, cancelar pasatiempos a veces, abandonar la televisión y guardar el periódico y las revistas. Aquellos que encontrarían a Dios encontrarán tiempo. Cada minuto que buscas a Dios es un minuto enriquecido con vida nueva y un nuevo poder de Dios. Tómese una cantidad mínima de tiempo. Él les decía 1 o 2 horas al día, pero no establezca un límite, ya que el Señor puede atraerlo a buscarlo en la noche. Y continúe día tras día y semana tras semana hasta que se haya acercado lo suficiente a Dios como para poder escuchar su voz, confiando en que está lo suficientemente cerca de usted para escuchar su susurro. Esto no quiere decir que descuidemos a nuestras familias o que nos volvamos irresponsables cuando buscamos a Dios. No, Dios les ha dado a todos suficiente tiempo para buscarlo. Está ahí. Habiendo hecho lo que el amor nos gustaría que hagamos por nuestras familias, simplemente decimos no a todas las voces, excepto la de Dios, dijo Francis Frangipane. Y usted dirá, uy hermano, pero ese es un hombre que decidió un día buscar más de la presencia del Señor. Y ese fue el resultado que tuvo, fue una bendición muy grande en su casa, y ha escrito muchos libros de bendición. Pero el espíritu que él nos transmite ahí me llamaba la atención, porque no hay nada más importante que su presencia. No hay nada más importante que estar cerca de él. No hay nada más importante que escuchar los latidos de su corazón y amar lo que él ama y aborrecer lo que él aborrece. Cierre sus ojos por un momento. Ya hemos terminado. Pero solo dígale al Señor: Señor, apasioname por tu presencia. Entiendo que no hay nada más grande. Esto no puede ser obligado, esto no puede ser forzado. Señor, Francis Frangipane decía abandonar, guardar periódicos, revistas. Muchas veces, Señor, hay cosas que nos distraen de tu presencia. Y no que esté mal muchas cosas que podemos hacer, pero cuando estas sustituyen valioso tiempo, Señor, en tu presencia, oh Dios, queremos ser quienes redimen el tiempo, quienes aprenden a aprovechar los días porque tu venida está cerca. Oh Señor, que seamos como las vírgenes prudentes y no como las vírgenes insensatas, habiendo oído tu voz y no estando dispuestos a obedecerla. Padre, perdónanos si no hemos respetado tu presencia. Perdónanos si hemos sido negligentes, pero yo quiero volverme como Elías, alguien que camina en tu presencia. Si tú quieres caminar en la presencia de Dios, en un acto de fe, ponte de pie y dile: Señor, yo quiero caminar en tu presencia todos los días.